Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En el tutorial del día de hoy aprenderemos a tejer estos lindos gorritos y lo más chévere de este proyecto es que vean, tiene un bolsillito y aquí podemos guardar dulcecitos, entonces esta es una super idea para regalar. Espero que les guste mucho esta idea, se animen a tejerla y por otro lado quería invitarlos a que se suscriban a mi canal, le den like al video y dejen un comentario bonito, eso me ayudaría muchísimo. Y ahora sí, vamos a ver qué materiales vamos a utilizar para este proyecto. Vamos a utilizar solamente dos colores, yo en mi caso elegí el azul y el blanco. Estaré tejiendo con una aguja de 2.5 milímetros, un marcador de puntos, aguja y tijeras. Empezaremos tejiendo con el color que hayamos elegido para la base y vamos a tejer una cadena de 14 puntos. Ahora nos vamos a saltar los dos primeros puntos, entonces vamos a contar 1, 2 y a partir de este tercer punto vamos a tejer 11 puntos medios altos. Entonces nos vamos tejiendo nuestros 11 medios puntos altos por toda esta cadenita y vamos a poner el marcador de puntos aquí en el primer punto que tejimos para que no nos vayamos a perder. Entonces vamos a tejer estos 11 puntos y ya nos vemos para continuar. Aquí ya terminé de tejer los 11 puntos medios altos y en este último punto cadena que nos queda vamos a tejer un aumento triple, es decir que vamos a tejer 3 puntos medios altos aquí mismo en este punto. Ahora vamos a continuar tejiendo por el otro lado de la cadena y al mismo tiempo vamos a ir perdiendo la hebra que nos queda suelta. En total vamos a tejer 10 puntos medios altos. Y en este último punto que nos queda vamos a tejer un aumento, es decir que tejemos 2 puntos en este mismo punto que nos había quedado. Ahora vamos a quitar nuestro marcador de puntos y aquí en este primer punto que teníamos marcado vamos a hacer un punto deslizado y hemos finalizado con la primera vuelta. Ahora vamos a tejer una cadena y aquí en este mismo punto vamos a tejer un medio punto alto, pero solamente vamos a tejer por la hebra de atrás. Y ahora vamos a continuar tejiendo 25 puntos medios altos más para completar un total de 26 puntos medios altos alrededor de toda esta vuelta número 2. Entonces ya saben, vamos a ir tejiendo medios puntos altos hasta terminar esta vuelta. Ya finalicé de tejer la vuelta número 2, finalicé con 26 puntos medios altos y ahora volvemos a quitar nuestro marcador de puntos y tejemos un punto deslizado para cerrar esta vuelta número 2. Ahora tejemos una cadena y lo que vamos a hacer es tejer en la vuelta número 3 y en la vuelta número 4 26 puntos medios altos. En cada una de estas vueltas tejemos 26 puntos medios altos, entonces vamos a hacer estas vueltas que son la vuelta número 3 y 4 y ya nos vemos para continuar. Ya he terminado las vueltas 3 y 4, miren cómo se va viendo nuestro tejido y ahora para la vuelta número 5 vamos a empezar tejiendo una cadena y ahora vamos a tejer un punto medio alto. Voy a poner mi marcador de puntos aquí en este primer punto que tejí. Continúo tejiendo una disminución de punto medio alto, entonces cuando tenga mis 3 hebras en la aguja voy a suspender y empiezo a tejer el siguiente y aquí ya puedo cerrar los 2 puntos. Luego de nuestra disminución vamos a continuar tejiendo 11 puntos medios altos. Y aquí volvemos a tejer una disminución. Ahora continuamos tejiendo los 10 medios puntos altos que nos sobran.
Y así ya es como nos queda esta vuelta número 5. Voy a quitar el marcador de puntos y hago un punto deslizado aquí en este punto con el que inicié a tejer esta vuelta número 5. Ahora voy a tejer una cadena y para la vuelta número 6 vamos a tejer, vamos a empezar tejiendo 6 puntos medios altos. Marcamos siempre el primer punto que tejemos, aquí llevo 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a tejer una disminución y esto lo vamos a repetir 2 veces más, es decir que vamos a hacer esta secuencia de 6 puntos medios altos, una disminución 3 veces. Aquí ya finalicé mi vuelta número 6 y ahora quito el marcador y tejo mi punto deslizado. Así ya nos queda nuestra base. Ahora vamos a empezar a tejer la tapa. Entonces empezamos tejiendo una cadena, giramos nuestro tejido y para la vuelta número 1 y 2 de la tapa vamos a tejer 8 puntos medios altos. Entonces me voy tejiendo mis 8 puntos medios altos hasta llegar al otro extremo. Y para empezar a tejer la segunda vuelta lo que voy a hacer es tejer una cadena y girar mi tejido. Y este paso que acabamos de hacer lo vamos a repetir por cada una de las vueltas que tejeremos. Entonces aquí ya hice las 2 vueltas que le comenté en las que llevaba 8 puntos medios altos y ahora para la tercera voy a tejer una cadena, giro mi tejido y empiezo tejiendo una disminución. Ahora voy a tejer 4 puntos medios altos y finalizo tejiendo una disminución. Voy a tejer una cadena, giro mi tejido y para la vuelta número 4 voy a tejer una disminución, 2 puntos medios altos y nuevamente una disminución. Tejo una cadena y para las vueltas número 5 y 6 tejo 4 puntos medios altos en cada una de estas vueltas. Entonces aquí ya llevo 2, 3 y 4 puntos medios altos, tejo una cadena, giro mi tejido y sigo tejiendo la vuelta número 6. Para la vuelta número 7 tejo una cadena, giro mi tejido y voy a hacer 2 disminuciones de medio punto alto. Tejo una cadena, giro mi tejido y para la vuelta número 8 voy a tejer 2 puntos medios altos. Tejo una cadena y ya puedo cortar mi hebra. Ahora voy a enhebrar la aguja y lo que voy a hacer es simplemente perder esta hebra por la parte de atrás del tejido. Y así ya es como se ve la base de nuestro gorrito. Ahora nos vamos a ubicar por estas hebras que dejamos, estas hebras delanteras que dejamos, y nos vamos a introducir con el color blanco. Vamos a tejer 2 cadenas y aquí en este mismo punto vamos a tejer un punto alto. En esta vuelta solamente vamos a trabajar con puntos altos y al mismo tiempo vamos a ir perdiendo esa hebra que nos quedó suelta. Entonces vamos a tejer alrededor de toda esta vuelta en donde nos quedaron estas hebras delanteras puntos altos. Vamos a hacer esto
y nos vemos para continuar con el tutorial. Ya terminé de tejer todos los puntos altos y ahora me voy a ubicar aquí en este primer punto, tejo un punto deslizado y ahora voy a empezar un punto que es como elástico que tiene relieve, entonces me voy a introducir los puntos primero así, tomándolo desde afuera hacia adentro y me salgo por el otro lado del punto. Y ahora voy a tejer un punto alto. Voy a marcar este primer punto para no perderme. Y en el siguiente lo voy a hacer al revés. Este siguiente lo voy a tomar desde adentro hacia afuera y luego otra vez introduzco la aguja y tejo un punto alto. Miren que ahí se va formando este relieve. Vamos a ir haciéndolo intercalado, uno tomándolo por fuera y otro por dentro, uno por fuera y otro por dentro. Bueno, no les explico tanto hablado porque sé que la mejor forma de entenderlo es viéndolo, entonces por aquí les dejo cómo tejí alguno de estos puntos. Ya finalicé esta vuelta de tejer los puntos en relieve y ahora en donde había puesto mi marcador voy a tejer un punto deslizado y ya puedo cortar la hebra. Entonces vamos a perder esta hebra y ya hemos finalizado con esta parte del gorrito. Ahora vamos a hacer el pompón. Esto es opcional, si ustedes tienen un pompón ya hecho se lo pueden poner simplemente con silicona, pero pues yo no tengo, entonces lo voy a tejer. Vamos a empezar tejiendo un anillo mágico y en este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Una vez que tengamos nuestros 6 puntos bajos vamos a cerrar el anillo mágico y hemos finalizado la primera vuelta, y para la vuelta número 2 y 3 vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces creo que aquí es bastante sencillo, entonces vamos a tejer estas 2 vueltas y ya nos vemos para continuar con el tutorial. Así se ve mi tejido con las 2 vueltas de altura que le di. Voy a cortar la hebra un poco larga porque con esta misma voy a coser y a cerrar este pomponcito. Entonces enhebro mi aguja y lo que vamos a hacer es ir tomando la hebra delantera de afuera hacia adentro, así como estoy mostrando en el video. Vamos a hacer esto por cada una de las hebras. Y cuando ya lo hayamos hecho con todas las hebras, simplemente vamos a tirar de la hebra y nos introducimos por aquí, por el centro de lo que acabamos de hacer, que es cerrarlo, y ya nos queda el circulito bien hechecito. Vamos a volver aquí con la aguja a la parte de afuerita de la cerradura que hicimos, y ahora simplemente vamos a coser a la punta del gorrito. Vamos tomando un puntito del tejido del pompón y otro punto del tejido del gorro. Yo simplemente le di como 2 pasaditas y listo, ya me queda asegurado. Ahora voy a introducir esta hebra aquí dentro del tejido del pompón
Yo no le puse relleno porque es una pieza bastante pequeña, entonces no lo vi necesario. Y ya por aquí simplemente hacemos un nudo y ahora sí perdemos la hebra para cortar. Y listo, así ya es como tenemos nuestro gorrito navideño. Miren qué bonito se ve. A estos gorritos podríamos ponerle una hebra en la parte de atrás para colgar y ponerlo en el arbolito de Navidad, o también podemos darlos como regalitos, que si la verdad es así no olviden darle por el like, suscribirse y compartir este tutorial con alguien. Nada, espero que les haya gustado mucho este tutorial, que se hayan animado a tejerlo. Si es así no olviden darle like, suscribirse, comentar y compartirlo con alguien a quien le pueda interesar este tutorial. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima.